¿Qué tal? Soy Alejandro Mejía Medina y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la definición y el funcionamiento de las calderas. Así que vamos a comenzar. Lo primero es la definición de caldera. Es importante saber el qué es para entender cómo es que funciona y dónde se puede aplicar. Así que, una caldera es un equipo que también se le conoce como generador de calor. Como su nombre lo indica, es capaz de producir calor al quemar combustible en su interior. El calor producido por la combustión es transferido al fluido, que en su mayoría es agua, y este lleva por nombre fluido caloportador. El funcionamiento. Una vez que sabemos qué es, podemos pasar a cómo funciona. Una caldera produce vapor. Este es generado por el calentamiento del fluido y este circulará por las tuberías que se encuentren dentro de la caldera. Dependerá del tipo de caldera para la distribución de los equipos. Como podemos observar en los gráficos, tenemos una clasificación del 1 al 3 y tenemos aire de combustión, agua, vapor y separador externo. Podemos decir que esos son los procesos por los que atraviesa la caldera. Entonces, el proceso comienza con el aire de combustión. Este es bastante importante ya que sin aire una combustión no se puede llevar a cabo. Entonces, este aire se introduce por un precalentador que se encargará de recuperar gases de escape para inyectarlos al final del quemador. La llama de combustión y gases calientes estarán circulando por un haz tubular dentro de la caldera. Entonces, retomando el primer punto, ahí es donde comienza a calentarse el agua y una bomba está bombeando esta hasta convertirse en vapor. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3 es un proceso extra, y esto dependerá de cada usuario, pero puede instalarse un separador externo con la finalidad de eliminar residuos de vapor húmedo para tener un vapor saturado seco. Repito, esto dependerá de cada usuario y el uso que le quiera dar a los productos de su caldera. Entonces, como ya vimos, durante el proceso de funcionamiento de caldera existe transferencia de calor de este hacia el calentamiento del fluido caloportador. En este caso, intervienen los tres mecanismos de transferencia de calor. Estos son la conducción, la radiación y la convección. Para estos casos, la conducción se realiza por contacto directo. Este contacto es entre la llama y el cuerpo de la caldera que contiene el fluido. La radiación se va a realizar a partir de la llama hacia las paredes del hogar. El hogar es donde se tiene lugar la combustión. Y la convección se realizará a partir de los humos calientes producidos por la combustión y esta se dará hacia las partes metálicas de la caldera. Ahora bien, ya sabiendo todo lo anterior, podemos comenzar con los componentes de una caldera. En la diapositiva anterior se mencionaron algunos componentes como el hogar, pero pues estos son los 6 componentes principales de una caldera, que es el quemador, hogar, circuito de humos, caja de humos, retorno de agua y salida de agua. Estos componentes se van a describir a continuación. Todos los componentes están encerrados en recuadros color negro y en este caso el primero es el quemador, y como se puede imaginar por su nombre, el quemador es el encargado de quemar el combustible, mas no se lleva a cabo la combustión en este solo se encarga de dar la chispa para iniciar la combustión. Sin en cambio, en el hogar, que es el recuadro que se muestra en la pantalla, aquí es donde se lleva a cabo la combustión, y en este hogar o en esta parte se tienen temperaturas bastante altas que se aproximan a los 2000 grados centígrados, así que se debe de ser cuidadoso con esto y respetar algunas medidas de distancia. Otra parte es los circuitos de humos, que es el recuadro que se ve en la parte superior de la caldera. El circuito de humos son conductores tubulares que tienen como función conducir humos que van a ser productos de la combustión, y estos humos van a llegar finalmente a la caja de humos. Además, durante todo este proceso de transporte se trata de extraer la mayor cantidad de calor posible para cederlo al agua y que pues ésta siga aumentando su temperatura. Ya hablamos de la caja de humos en la diapositiva anterior, pero pues aquí definimos qué es. La caja de humos va a ser un almacenamiento para dichos humos,
para que después de llegar a esta sean liberados al medio ambiente. En la imagen que podemos observar que está cubriendo una parte de la caldera, se puede observar la parte superior de la caja de humos que está en la parte derecha, mientras que si logran observar algunos orificios, esos son la salida para los humos. Otra parte bastante importante es la del retorno de agua, ya que en esta parte se dará el suministro de agua hacia la caldera. En esta parte puede llegar agua fría o precalentada, esto dependerá de las conexiones o el sistema que se tenga, y pues esta agua de retorno se va a juntar junto con el agua de alimentación. El agua de alimentación viene de un proceso de purificación donde se le ha quitado dureza y algunos componentes que pueden estropear tanto el proceso como el equipo. Por último, en la parte superior observamos 3 componentes. Ahí se encuentra lo que es la salida de agua. En la salida de agua, pues una vez que se tiene la temperatura de agua deseada, esta será enviada hacia la alimentación o el proceso donde se necesite. Y pues estos son los principales componentes de la caldera, pero no son los únicos. Estos son algunos de los componentes secundarios de la caldera, y pues bueno, esto dependerá del tipo de caldera, así como de la instalación que se tenga. Se pueden tener conexiones para manejo de aire y gases, sistemas de control para automatizar los procesos, tapas para inspección y acceso, válvulas y accesorios, que pues eso se ve en todo, al igual que los soportes estructurales y los aislamientos refractarios. Después tenemos la clasificación de las calderas. Esta clasificación la podemos dividir en 3 partes, entonces pues esta es la primera clasificación de las calderas. De aquí tenemos 4 subclasificaciones, comenzando por el material de construcción. En esta clasificación tenemos 2 materiales, es el hierro fundido y la chapa de acero. Recordemos que las temperaturas que se alcanzan en las calderas son bastante altas, entonces es por eso que se eligen esos materiales. Otra clasificación es por el servicio que suministran. Esto dependerá del usuario, ya que puedes ocupar tu caldera solo para obtener agua de calefacción, o si tienes más calderas, para tener un abastecimiento mixto de calderas. El combustible es otro factor a considerar. Este se elegirá de acuerdo al tipo de caldera que se tenga, pero también se debe de tener en cuenta el poder calorífico de cada combustible, por eso es que se pueden utilizar tanto combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Y finalmente en esta clasificación tenemos el fluido calentado. En esta clasificación pues no existe realmente una variedad, ya que la mayoría de las calderas, y no es que todas, funcionan con agua. Esta agua oscila en temperaturas entre los 60 y los 90 grados centígrados. En la segunda clasificación, de igual manera, tenemos 4 subclasificaciones. La primera son las calderas murales. Estas ya tienen un combustible definido, es lo que les mencionaba anteriormente, pero pues estas funcionan exclusivamente con combustibles gaseosos y por ello es que poseen un volumen reducido, además de ser ligeras y manejables. También ligeras en comparativa a las calderas de pie. También se tienen las calderas murales hidráulicas, es una combinación de las calderas murales y pues con la parte hidráulica, que esta parte sería de acuerdo a su funcionamiento, sería una fusión entre los componentes hidráulicos y mecánicos, pero la desventaja es que este tipo de calderas, al tener este funcionamiento, tiene una mayor complejidad y esa mayor complejidad requiere un mayor mantenimiento y se vuelve más costoso. También tenemos las calderas electrónicas. Estas son relativamente nuevas, ya vienen programadas para realizar su función y pues continúan evolucionando hasta hoy en día. Y finalmente también por esta clasificación tenemos las calderas de condensación. Estas calderas se encargan de reducir la temperatura de los humos hasta provocar la condensación de vapor de agua, que es un poco de lo que se mencionaba en las partes de las calderas,
donde los humos se encargan de ceder calor al agua. Finalmente, en la última clasificación o tercera, tenemos las calderas pirotubulares. Estas calderas se caracterizan porque tienen ciertas tuberías en el fondo de la caldera. Por esas tuberías se estará circulando el gas o el calor, pero el agua estará cubriendo estas tuberías, entonces se hace una transferencia de calor de la tubería hacia el agua. Podemos observar que tenemos dos recuadros, uno de ventajas y uno de desventajas. Comenzamos por el del lado izquierdo de la pantalla, que son las desventajas. Este tipo de caldera se caracteriza por tener bajas presiones, el uso de un solo combustible, que en este caso pues puede ser un líquido, un gaseoso o un gas, pero tiene que ser de uno solo. También tienen problemas en cuanto a los costos, ya que no tienen economizadores sobre sus calentadores. Sin en cambio, una de sus ventajas es que estos equipos son de bajo costo, pero tienen una capacidad de producción limitada. Aunque son fáciles de reparar, son unos equipos pequeños, por lo tanto requieren poco espacio físico y pues también son de fácil instalación. El último tipo de caldera de esta clasificación y en general son las calderas acuatubulares de circulación natural. En estas también tenemos cuadro de ventajas y desventajas, y si hacemos la comparativa con las calderas anteriores, esas calderas tienen un amplio rango de presiones, tienen producción ilimitada, además de tener una alta transferencia de calor. Estos sí tienen economizadores sobre sus calentadores, pueden emplearse distintos combustibles, además de que la salida tiene una alta pureza de vapor. Como desventajas, no sé si llamarlo desventajas, ya que al tener todas estas ventajas, pues es notorio que este equipo será algo grande, además de costoso, y pues por consiguiente se necesita un espacio bastante amplio. Y es importante mencionar que estas calderas requieren forzosamente un agua de alimentación de alta pureza, que era lo que les mencionaba en la parte de las partes de la caldera, ya que en la alimentación, cuando el agua llega a la caldera, tiene que atravesar un proceso de purificación para eliminar ciertas partes. De lo contrario, el equipo será dañado y pues no cumplirá su ciclo de vida correctamente. Finalmente, llegamos a los usos de estas calderas en la industria. Podemos observar que se tienen 4 recuadros y en estos recuadros se tienen 4 distintas industrias, ya sea la energética, la alimenticia, hospitalaria y la producción de bebidas alcohólicas. Comenzando por la industria energética, pues sabemos que en una caldera se va a producir vapor, por lo cual este se puede utilizar para mover turbinas y así generar energía, aunque también se usa para la calefacción en instalaciones, así como para la homogenización al exceso de agua caliente en edificaciones. La industria alimentaria o alimenticia es de las que más ocupan calderas, y esto se debe a que sus procesos se basan en el calor para lograr la cocción y purificación de muchos de sus productos. La hospitalaria no es la excepción. Su principal función es la esterilización de los instrumentos, y pues el uso de las calderas o la cantidad de calderas que se necesiten dependerá de la demanda que se tenga de equipos en el hospital. Finalmente tenemos la industria de las bebidas alcohólicas. Se preguntarán por qué se usa calderas en esta industria. Pues bueno, se usan para la aceleración de fermentaciones y también se usa en el proceso de cocinado de la materia orgánica. Y pues bueno, eso sería todo. Estas son algunas de las fuentes que se consultaron para el desarrollo del tema. Muchas gracias.